Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Banca 19. Como todos los martes, volvemos a encontrarnos a través de la pantalla de Somos Azul para compartir lo que tiene que ver con 60 minutos de nuestra realidad. La situación que vienen atravesando los trabajadores de H&M, TRC y Celanova, que ustedes lo conocen de sobremanera teniendo en cuenta la cantidad de veces que lo hemos abordado aquí en Banca 19, porque siempre hay diferentes novedades que hacen que nosotros tengamos la obligación de tratarlo. ¿Por qué decimos la obligación? Porque seguimos hablando de prácticamente 40 familias azuleñas que todavía siguen esperando una solución. Hace unos días atrás, el Poder Ejecutivo elevó al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza. En este proyecto de ordenanza lo que propone es declarar de interés comunitario lo que tiene que ver con este predio. ¿Para qué? Para luego llegar a una expropiación. Es esto lo que busca el Poder Ejecutivo, poder expropiar este lugar y que vuelva a formar parte del Estado municipal. Pero por el otro lado, y al mismo tiempo, surgió un dictamen del doctor Eduardo Lapenta, donde propone no expropiar, todo lo contrario, sino basarse en lo que en su momento, en agosto de este año, el Consejo Deliberante había votado y habían decidido por unanimidad, que era revisar todo el acto administrativo y declarar la anulabilidad de las escrituras. ¿Por qué? Porque al momento de firmar y entregar las escrituras, el empresario, en este caso Arias, se comprometía a cumplir una serie de cuestiones que finalmente no lo hizo. Y ahí sí ver la posibilidad de que los trabajadores recuperen esta empresa y lo hagan a través, por ejemplo, de empresas recuperadas, de una cooperativa, etcétera, etcétera. Novedades son estas, ¿no? Un importante proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo que por lo menos da una señal de qué es lo que quiere hacer. Evidentemente quiere recuperar este predio, pero acá no hay acuerdo en cuáles son los pasos a seguir. Por eso, ayer cuando ingresa este proyecto de ordenanza aquí al Consejo Deliberante en una sesión extraordinaria que se dio previa a la sesión ordinaria y teniendo en cuenta el dictamen del doctor Lapenta, que también fue enviado aquí al Consejo Deliberante, se pasó a la Comisión de Interpretación y Legislación, donde los concejales ahora sí van a analizar y van a determinar cuáles serían los pasos más beneficiados, por lo menos a seguir de cara a esta problemática. ¿Qué hicimos nosotros en Banca 19? Porque verdaderamente se plantea un problema importante hasta incluso de dinero, porque el doctor Lapenta en declaraciones nos decía que, por ejemplo, expropiar esta empresa llevaría 80 millones de pesos aproximadamente y en cambio, si se pide la anulabilidad de todas las escrituras, llevaría alrededor de 1,5 millones. Entonces, es fácil de pensar desde lo económico qué es lo que nos conviene, por ejemplo, a todos los azuleños, ¿no? Por eso lo vincula que quizás el Ejecutivo lleve lo que tiene que ver todo este proceso de una expropiación porque habría algún negociado económico. Entonces, nosotros quisimos escuchar como siempre absolutamente todas las voces. Vamos a compartir en la noche de hoy una nota que realizamos con la subsecretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad de Azul. Estamos hablando de la abogada Luciana David, quien ella nos explicó cuál es este proyecto de ordenanza y por qué el intendente está pensando en la expropiación finalmente de este lugar. Pero también fuimos a hablar, como corresponde, con el doctor Eduardo Lapenta porque él envió un dictamen que dista verdaderamente de lo que es este proyecto de ordenanza, como bien les explicábamos, que presenta el Departamento Ejecutivo. Pero no nos quedamos acá porque ahora nuevamente los protagonistas vuelven a ser los concejales que van a tener que decidir los pasos a seguir, así que estuvimos hablando con las diferentes bancadas acerca de estas dos posibilidades. Es esto lo que les presentamos hoy en Banca 19, es un tema sumamente importante. Los trabajadores obviamente estuvieron aquí en el Consejo esperando a ver, bueno, cuáles son los siguientes pasos. Ya no están más con las carpas aquí en la municipalidad porque entienden de que hay movimientos, de que hay decisiones, de que el intendente ha tomado por lo menos un camino que es el de recuperar la empresa, lo que ahora habrá que decidir, pero esto sobrepasa obviamente a los trabajadores, si es por vía de expropiación o es declarando la anulabilidad de todas las escrituras. Aquí no hay acuerdo, aquí es donde vamos a escuchar expresiones fuertes por parte de Luciana David, de la abogada del municipio, por parte del doctor Lapenta y luego la participación, como decíamos, de los concejales. Estoy en Banca 19, pero como siempre vamos a escuchar los avances que Andy Galicho siempre prepara para nosotros. La venta se hizo en el año 2001, el contrato de compraventa se firmó en ese momento y se termina de pagar en el año 2005, con lo cual, en caso de haber un negocio inmobiliario, no se ha dado en esta gestión ciertamente y bueno, habrá que endilgar las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en cada periodo. Esta celeridad, esta diligencia en firmar las escrituras y ahora esta desesperación por sacar una expropiación que es un negociado, a mi modo de ver,
digamos, a mí me hacen sospechar de que él no está actuando en función del interés público. Expropiar lo que estaríamos haciendo es fogoneando sin haber hecho la investigación previa, que no tiene por qué ser muy extensa, sino lo justo y necesario. Estaríamos haciendo parte de un fraude establecido en términos económicos y dejando a Azul muy mal parado. Yo reivindico la postura que se tomó en agosto, en la cual nosotros como Consejo Deliberante tomamos la decisión de aportarle las herramientas legislativas necesarias para que el Departamento Ejecutivo fuera marcando el camino sobre los pasos a seguir en relación a este conflicto. Las expropiaciones que se han impulsado, verdaderamente muchas no han progresado en la Cámara de Diputados y Senadores, que son quienes otorgan el permiso, así que es un tema para analizarlo un poco más de fondo, la verdad. Muy bien, y lo hemos anticipado en el bloque anterior. Para continuar en Banca 19 vamos a escuchar ahora a uno de los protagonistas, que en este caso es elemental, el Poder Ejecutivo. Y lo vamos a hacer en la voz de la subsecretaria de Legal y Técnica, la doctora Luciana David. Lo que nosotros proponemos es un proyecto precisamente de ordenanza en la cual se declare el interés público en la declaración de utilidad pública del inmueble precisamente, y sujetos a una futura ley de expropiación que puede llegar a dar la provincia de Buenos Aires, eventualmente con la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Claro, esto explicaban que era, un paso necesario declararlo de interés público para luego hablar posiblemente de una expropiación, es como un paso anterior. Exactamente, lo que estamos proponiendo es el inicio de los trámites en una futura expropiación que puede o no darse, y eventualmente, previamente a llegar a una expropiación, se podría dar el caso de anulación de las escrituras. Lo que implica esta ordenanza es el primer paso en decir, bueno, esto nos interesa recuperar este terreno, los inmuebles son de utilidad pública para el Estado municipal y necesitamos que estos trabajadores cuiden y proteger las fuentes de trabajo de estos trabajadores, precisamente. ¿Puede llegar a ser un proceso largo en cuanto al tiempo burocrático que lleve toda esta tramitación? Seguramente la expropiación es un proceso largo, la anulación de las escrituras también es otro proceso largo, pero bueno, la declaración de interés público no lo es algo inmediato, es una toma de posesión que va a hacer el Estado municipal y eventualmente se le podría llegar a otorgar una cesión de uso a favor de estos trabajadores. Sabemos que el doctor Eduardo Lapenta, envió también al Consejo Deliberante un comunicado donde es muy crítico con esta posición adoptada, por lo menos, o con esta alternativa del Poder Ejecutivo, y lo que dice que se gastarían alrededor de 80 millones de pesos, obviamente de los azuleños, y que se podría hacer algo diferente por 1,5 millones aproximadamente, que es, constatar de que no cumplió en su momento el empresario con lo que habían dictaminado al momento de firmar las escrituras. ¿Hay viabilidad también de este proyecto que presenta? Hay viabilidad en cuanto al proyecto de anulación de las escrituras. Desde el Ejecutivo también lo estamos analizando, no es una variante que descartamos. De ninguna manera los valores que estima el doctor Lapenta tienen asidero en la realidad, o por lo menos no en la documentación que hemos estado analizando nosotros. De todos modos, para tomar posesión del inmueble no es necesario pagar, el pago se hace en una segunda etapa y luego seguramente de un juicio de expropiación cuando lo que nosotros querramos pagar el empresario no esté de acuerdo. Y bueno, es todo un trámite procesal a largo plazo que no tiene implicancia y que los 80 millones mencionados realmente no se encuentran en un asidero en la realidad, por lo menos actualmente. Ahora, ¿cuál sería un proceso más corto de los dos que se vienen por lo menos estudiando, que tiene sobre la mesa hoy el Consejo Deliberante? Digo, el que proponen ustedes o en este caso la otra alternativa que surge del abogado. Creo que la utilidad pública es el más inmediato. Haría una toma de posesión inmediata del parte del Departamento Ejecutivo, luego de sancionada la ordenanza, y a partir de allí empezar a ver otras variables. Creo que el primer paso es fundamental y cuanto antes se dé, más seguridad jurídica les da a los trabajadores. Bueno, está claro entonces que el intendente ha hablado con todo el gabinete, pero expresamente a usted le ha dicho que él lo que quiere es recuperar las tierras y que vuelvan a pertenecer al municipio. Por supuesto, son tierras ociosas desde hace 11 años, están sin utilizarse, están sin emplear más que las maquinarias que ya funcionaban en la década del 70 con la Exudantex. Es todo muy, muy vetusto, de todos modos cuenta con la ventaja de que todas las máquinas están en plena operatividad y que el material que se utiliza
es viable de lograr hacer una cooperativa rentable, en el caso de que esa sea la figura que se elija por los trabajadores. Pero bueno, realmente es una desinversión durante estos 11 años que no se ha constatado en ninguno de los procesos de venta de los cuales se han llevado a cabo, y que de hecho cuando se firma el boleto de compra-venta el doctor Lapenta era el asesor legal del municipio. Bueno, recién decía que no descartan ninguna de estas posibilidades, ni el elevado por el Departamento Ejecutivo que tratará hoy el Consejo, ni tampoco por el otro lado la propuesta que da en este caso el doctor Eduardo Lapenta. Ustedes de cualquier manera se inclinan más obviamente por el que presentaron. ¿Por qué? Precisamente por la inmediatez del resultado. Creemos que la declaración de utilidad pública es más inmediata. De todos modos, mientras tramite un juicio de expropiación y todos los procesos en provincia de expropiación, puede que logremos, por otro lado y antes, decretar la anulabilidad de las escrituras. No creemos que sean procesos que se contrapongan, incluso en el proyecto que le hemos elevado aclaramos que es a cualquiera de las empresas, a quien figure como dueño, o eventualmente la expropiación quedaría sin efecto en caso de que resulten ser los propietarios el Estado municipal, como es lo que creemos que existen los vicios. Nosotros estuvimos trabajando sobre esa base, hemos pedido casi los mismos informes a los organismos que ha pedido el doctor Lapenta en sus escritos. Estamos trabajando en una misma línea, si bien él lo ha hecho mediante el Consejo Deliberante y nosotros por parte del Ejecutivo. De todos modos, vemos en esta situación, en el proyecto de utilidad pública, una inmediatez mayor, y aparte hemos estudiado legislación comparada y hemos seguido el consejo del movimiento de fábricas recuperadas, que realmente creemos que es fundamental, con 150 empresas en su espalda recuperadas y muchas de ellas operativas plenamente. Creemos que es un abogado al cual tenemos que escuchar, que es el doctor Caro, así que bueno, en esa línea estamos trabajando, con el asesoramiento de alguien que realmente sabe de la materia en cuestión de recuperación. Bueno, sabemos que hace 4 meses y medio aproximadamente que este conflicto se instaló en la ciudad, ¿no? A partir, bueno, de la desaparición, si se quiere, de Arias, el propietario de la empresa, bueno, los trabajadores a la deriva, y ya conocemos la historia, los azuleños. A ver, al haberse formado la mesa multisectorial en el Consejo Deliberante, ¿ayudó para trabajar en conjunto con el Ejecutivo y apurar un poco lo que tiene que ver con los diferentes procedimientos? Yo creo que esa es la colaboración que hemos tenido. Desde la elevación del proyecto, el Consejo Deliberante ha participado activamente con nosotros. El viernes nos volvimos a reunir, bueno, con la visita del doctor Caro y 2 trabajadores de empresas recuperadas, como es la firma Alcoyana, que es un precedente inmediato y que podrían ser eventuales compradores del producto que produzca lo que, bueno, hasta ahora es H&M. Y creemos que en ese marco hemos ido trabajando en conjunto. Estamos realmente expectantes de la decisión del Consejo, pero creemos que con las modificaciones que surgieron en la mesa de trabajo del viernes podemos llegar a hacer un buen proyecto y una buena ordenanza. Bueno, para dejar claro y ir finalizando, porque a la gente lo que más le impacta son los números. Acá no se está pensando ni se habla ni de 80 millones por sobre 1,5 millones, entonces, ¿qué es lo que le costaría a la comuna volver a recuperar en cualquiera de los 2 procesos que se siga, lo que tiene que ver con, bueno, los costos? Exactamente, los números no salen de ningún papel oficial, nosotros no manejamos esos números, ni mucho menos. Creemos que la evaluación fiscal está muy por debajo, creemos que la venta se realizó en un precio vil y bueno, y en base a eso es que estamos trabajando, y creemos que de ninguna manera esos montos son representativos de lo que se habla. ¿A qué lo vinculan desde el Ejecutivo cuando el doctor Lapenta habla como de un gran negociado que estaría detrás de estos 80 millones si es que el Ejecutivo sigue con la postura que acaba de enviar al Consejo Deliberante? Porque es fuerte escucharlo, ¿no? Seguramente, y tendrá que responder por los dichos. Está realmente, me parece, que cometiendo algún tipo de atropello en contra de la figura del Ejecutivo y principalmente de nuestro intendente, que ha actuado con total honestidad en este tema. Y por otro lado, no quiero dejar de aclarar que la venta fue a un precio vil, la venta se hizo en el año 2001, el contrato de compraventa se firmó en ese momento y se termina de pagar en el año 2005, con lo cual, en caso de haber un negocio inmobiliario, no se ha dado en esta gestión ciertamente, y bueno, habrá que endilgar las responsabilidades de los funcionarios que actuaron en cada periodo.
La doctora Luciana David, entonces subsecretaria legal y técnica de la Municipalidad de Azul, quien desde primer momento prácticamente que se conformó esta mesa multisectorial aquí en el Consejo Deliberante viene trabajando y viene presentando diferentes opciones. Nos contaba acerca de este proyecto de ordenanza, cuál es la idea del intendente y de que ellos siguen firmemente esta posibilidad de la expropiación del predio, porque el intendente quiere recuperar lo que tiene que ver entonces con estas tierras y con la empresa. Veremos ahora si es el camino, por lo menos que terminan eligiendo después en su momento los concejales, porque le preguntábamos, ¿no? Y lo escuchaban a la doctora David acerca de este negociado que quizás viene denunciando el doctor Lapenta y fue contundente, ¿no? Responsabilizó incluso a la anterior gestión, la que lideró Omar Duclos. Esto por una parte, pero todavía queda la otra que es fundamental, la del doctor Eduardo Lapenta, para tener nosotros conocimiento de lo que hoy se debate aquí en el recinto legislativo. Pero para eso vamos a esperar al próximo bloque. Continuando en Banca 19, ya lo habíamos contado, ahora es momento de escuchar la otra propuesta, porque recién lo hacíamos con el proyecto de ordenanza del Ejecutivo, pero también hablábamos del dictamen que elaboró el doctor Eduardo Lapenta, desde su conocimiento del derecho administrativo, especialista en este, como integrante de la Facultad de Derecho, así que es momento también de escuchar la propuesta que tiene o que presentó aquí en el Consejo Deliberante también, como decíamos, el doctor Eduardo Lapenta. En realidad, digamos, el Ejecutivo no ha colaborado en esa, para hacer ese dictamen jurídico porque fue muy dificultoso obtener expedientes y tampoco me han suministrado ningún tipo de información de 2 pedidos que yo le hice expresamente y que se los reclamé al secretario Pires Saldaño. Me da la impresión de que hay poco interés de parte de ellos. ¿Cómo es la cuestión? Es muy simple. Casi de tan simple es elemental, porque es lo mismo que dijo el Consejo Deliberante en el mes de agosto cuando dijo hay que revisar los actos administrativos, esos actos administrativos son nulos e incluso individualizó cuál era la norma de la ley de procedimientos aplicable para declarar la nulidad. Si revisan esa ordenanza se van a dar cuenta que ese camino está planteado desde el inicio. Lo que yo he hecho es agregar, complementar esto con la determinación de incumplimientos graves de parte del empresario, incumplimientos que hay que tener en cuenta, que son respecto de la empresa H&M Azul, que es la beneficiaria por la transferencia de los lotes. Lo que él ha hecho es confundir todo, o sea, mezclar personal de otras sociedades que no son beneficiarias, mezclar supuestas inversiones de maquinaria que las trae, las lleva, pero nunca se saben de qué sociedad pertenecen. Y fundamentalmente lo que no ha cumplido es la evolución empresarial que se comprometió, que debía ser acorde, esta es la pauta de interpretación fijada en el contrato que él firmó, debiera ser acorde a la infraestructura y terreno que se le transfiere. Hay más incumplimientos, la subdivisión de los terrenos y demás. Todo esto lo que ha generado, digamos, es una conducta conocida por el empresario y que ha inducido él, con la información, con la actividad de él, ha inducido a los errores de parte de la municipalidad. Incluso a través de presiones, o sea, pidiendo la escrituración, reclamando, afirmando que la escrituración era lo único que le iba a poder permitir realizar inversiones, aumentar su capital de trabajo y demás, lo cual en definitiva sucedió a la inversa. Digamos, dadas las escrituraciones, se empezó el proceso de cierre de las fábricas, ¿sí? Entonces, todo esto confluye. La declaración de nulidad significa retornar las cosas a su estado anterior, o sea, devolverle al empresario el dinero y tomar posesión de la planta. Como es una nulidad absoluta y manifiesta, esto se declara en el ámbito administrativo y se toma posesión en forma directa y en forma inmediata. Y respecto a la restitución de lo que hay que entregarle al propietario, a la persona que ha comprado, hay que hacer las compensaciones, porque él ha estado utilizando la planta, por lo menos de 2010 hasta la fecha, y además en una subasta pública ha vendido máquinas que forman parte de lo que es el patrimonio municipal. Bueno, acá es cuando usted habla de valores, ¿no? Teniendo en cuenta los 2 proyectos, podríamos decir que hay uno del Ejecutivo, que usted dice que saldría de alrededor de 80 millones para los azuleños poder concretarlo, y el otro es el que usted propone, que habla de una cifra de alrededor de 1,5 millones.
La situación es así. La empresa lo que pagó en su totalidad son aproximadamente $190.000. El precio original eran $300.000, después se especificó y si uno toma en cuenta los valores como un mecanismo de valorización usual, uno toma en cuenta los valores a la fecha de los respectivos pagos, lo que integró en su totalidad son unos $190.000 que multiplicados a la cotización oficial del dólar, que es la que corresponde hacerlo, hoy sería más o menos 1.600.000 pesos o 500.000 pesos. ¿Cuál es el valor real del inmueble? Es decir, en el mismo momento que uno dispone de la expropiación, uno expropia lo que es ajeno, no lo que es propio, recupera lo que es propio. Lo que nosotros estamos proponiendo es recuperar aquello que se entregó por actos viciados, por actos irregulares, por actos nulos. Lo que el Ejecutivo está proponiendo es convalidar todos los incumplimientos, reconocer en áreas a un propietario legítimo con todas las de la ley y en consecuencia expropiar. El proceso de expropiación está previsto en la Constitución y está enormemente tutelado. Por ejemplo, cuando se planteó la cuestión de Isidora, no se podía ingresar con las máquinas adentro del campo porque no se había iniciado el procedimiento expropiatorio. ¿Sí? Es decir, en la expropiación no se puede tomar posesión. No se puede tomar. Eso es un error grave que está cometiendo el municipio y que pretende hacérselo firmar los concejales. Pero además, digamos, en la expropiación se evalúa todo. ¿Qué es lo que se evalúa? 30 hectáreas de terreno en una zona cercana a Azul, con más la infraestructura que aproximadamente andan en los 14.000 metros cubiertos que tienen. Esos 14.000 metros cubiertos, para tener una idea de lo que estamos hablando, hoy un metro cubierto de construcción sale 5.500 pesos. En una multiplicación muy elemental, aun cuando uno intentara amortizar por el transcurso del tiempo el valor de esa construcción, arroja cifras mucho mayores a las que yo señalo, porque a eso hay que sumarle después el costo de las maquinarias. Las maquinarias no están dentro de la tasación, o mejor dicho, no están dentro del costo de infraestructura, es un adicional. Y ahí debe haber un centenar de máquinas que en algunos casos son aptas para el proceso productivo. De hecho, lo que hizo ARIA fue vender algunas, y otras, aunque se avalen como hierro, se avalen como metal. Por lo tanto, someterse a una expropiación es una incógnita de cuál es el valor final que se va a pagar, y yo creo que cuanto menos van a ser los 80 millones, que es la estimación que yo hice. Claro, hoy se lo preguntábamos a la doctora Luciana David por parte del Ejecutivo, lo que decía que en realidad eso no eran los valores, que no sabía de dónde usted los había sacado y que iban a ser muchísimo menores en caso de concretarse alguna de estas alternativas. Pero, digamos, en realidad esta es la improvisación de la municipalidad. Yo en una reunión que tuvimos con los concejales le pregunté, le digo, ¿ustedes tienen una tasación del inmueble? Porque esto es algo absolutamente básico. Y me dice, la estamos gestionando por intermedio del Banco Provincia. Quiero decir, digamos, es muy difícil tomar decisiones en un marco de incertidumbre y de desinformación como el que se maneja la municipalidad. Pero hay una cuestión que es obvia. Si le entregamos ese inmueble a $190.000, le otorgamos una subvención, es como que se le hubiésemos donado, para explicarlo en la terminología común. Él pagó una mínima expresión del valor de todo lo que se le dio y no cumplió. Por lo tanto, no tiene ningún sentido volverlo a comprar, porque él no lo pagó. Y si no lo pagó, lo que le compremos, aunque sea darle 10 pesos, van a ser un regalo, que es inaceptable, porque en gran medida, si no en toda, la responsabilidad del cierre de la planta es de él y no de la municipalidad. Lo que nos decía también la doctora Luciana David es que ella no descartaba esta propuesta que usted elevó al Departamento Ejecutivo, al Departamento Deliberativo, pero sí entendía que se quedaban con lo que ellos proponían porque era mucho más rápido, y acá el tiempo vale oro, para decirlo en términos comunes, ¿no? Nombrarla o declararla de utilidad pública era muchísimo más rápido que cualquier otro trámite que se proponía, incluso sobre el que usted está haciendo. No, esto no es cierto, O sea, la nulidad permite la toma de posesión inmediata, máxime que en este momento están los trabajadores adentro, ni siquiera hay que hacer una vía judicial. Esto yo se lo dije en la primera reunión que tuvimos, es una cuestión para resolverla en 48 horas. Hace meses que estamos dando vuelta y la verdad que no se entiende por qué. Es decir, el Ejecutivo pudo hacerlo en base a la
resolución que dictó antes el Consejo Deliberante, lo que yo les propuse y que hicieran una especie de responsabilidad compartida, que dictaran en simultáneo una ordenanza más un acto administrativo, el Ejecutivo se ha negado en todo momento, y lo que yo finalmente proyecté es para que saliera exclusivamente como ordenanza. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el Ejecutivo acá tiene una intención diferente, y esa intención diferente no necesariamente es rápida, porque, como digo, o sea, hay que hacer un proceso de expropiación. En ese proceso de expropiación habría que hacer una tasación por el Tribunal de Tasaciones. Esa tasación se debía depositar íntegramente para obtener en forma judicial la posesión. Y para hacer todo eso, en realidad es más fácil llamarlo a Arias y decirle, mirá, te vamos a pagar 50 millones de pesos, y el tipo va a salir saltando en una pata. Digamos, si lo que estamos haciendo es eso, le estamos regalando plata. Si le queremos regalar plata, digámoselo directamente, y es muy probable que él lo acepte sin más. Bueno, y también finalmente le preguntamos acerca de 80 millones versus 1,5 millones, este negociado, entre comillas, que usted, dio a entender en alguna nota, incluso en Diario El Tiempo, que salió publicado, y lo que atribuyó la doctora Luciana David es que en realidad, si acá hay que hablar de negociado, hay que mirar para atrás, y responsabilizó a la gestión Duclos, que fue quien comenzó, ¿no?, con toda esta maniobra de venta, si se quiere, de lo que es, hoy la textil. Sí, eso es una de las estupideces que dice esta chica, que la verdad que no tienen ni ton ni son, digamos. A ver, es cierto que en el momento que se hace esa operatoria, yo en verdad no intervine, lo he explicado varias veces, yo intervine en la resolución del contrato que se hizo con Sueño Estelar, que lo había hecho el intendente Barberena. Con posterioridad se hace la negociación con Arias, en el cual, no sé, tal vez si yo he hecho algún dictamen, yo he pedido las actuaciones para verlas y el Ejecutivo nunca me las mandó, por lo tanto no lo puedo saber con certeza porque no lo recuerdo, pero lo que sí sé es que yo no hablé nunca con los Arias, ni fui a conocer la planta de ellos, no tengo intervención. Es cierto que se le da una subvención muy fuerte, yo estimo que a su valor real él paga menos del 20% de lo que sería la evaluación fiscal de ese momento. Pero de cualquier manera hay que pensar qué contexto. O sea, en el año 2001 lo que precisábamos era actividad económica y de trabajo. O sea, ese esfuerzo municipal no estuvo mal hecho. Es el apoyo que uno hace en forma indirecta para que un privado realice una actividad. Otra es la cuestión si después se encauzó correctamente, o sea, si logramos supervisar, vigilar cómo se hacían las inversiones y el cumplimiento de las metas. Yo diría, hasta el 2005, que es lo que yo he evaluado, parecía que sí. En el 2006, que es el otro momento que pude evaluar, porque es el momento que se plantea una segunda ordenanza, claramente no. Por eso yo estoy proponiendo que se declare la nulidad a partir del 2010, ¿sí? Pero esto, en definitiva, lo que quiere significar es que quien incumple fundamentalmente es el empresario. Por supuesto, uno puede atribuir responsabilidades. Si las atribuye, la responsabilidad mayor la tiene el intendente INSA, que es quien firma las escrituras. Y mucho más que eso, hasta donde yo sé, hay varios concejales y varias otras personas que le advirtieron que no la firmara. Es decir, esta celeridad, esta diligencia en firmar las escrituras y ahora esta desesperación por sacar una expropiación que es un negociado, a mi modo de ver, digamos, a mí me hacen sospechar de que él no está actuando en función del interés público. También fue claro el doctor Eduardo Lapenta entonces al momento de explicar cuál es, desde su punto de vista, los pasos que se deberían de seguir, ¿no? En este caso de la ex Sudantex y la recuperación del predio. Dista, como decíamos, mucho de lo que en el bloque anterior nos contaba la doctora David con respecto a la propuesta que tiene el Departamento Ejecutivo. Sí sale de una manera más crítica, sí pudimos preguntarle más acerca de algunas cuestiones que planteaba la doctora David y vemos que no hay posibilidad de llegar a un punto de acuerdo, ni siquiera con el valor que se maneja cuando el doctor Lapenta habla de 80 millones sobre 1,5 millones, por ejemplo, que llevaría seguir un camino o el otro. La doctora David, por el otro lado, que nos decía, bueno, en realidad no son esos los valores, no sé de dónde lo sacará el doctor Lapenta, que recién lo contestaba, ¿no? Y bueno, y hablando nuevamente de que hay mucha información que el Departamento Ejecutivo no termina brindando a fin de poder trabajar como ellos les gustaría de cara a lo que es esta problemática. Pero no queda acá, porque decíamos, tanto este proyecto que recién escuchábamos del Poder Ejecutivo como el dictamen del doctor Eduardo Lapenta están en el Consejo Deliberante, van a ser evaluados en la Comisión de Interpretación y Legislación, pero en el próximo bloque vamos a estar escuchando a algunos ediles que opinan con respecto a este tema.
Y para continuar abordando lo que tiene que ver esta temática que les proponemos hoy en Banca 19, le decíamos, vamos a escuchar a algunos concejales con respecto a este tema. La mayoría de ellos tiene obviamente desde cada uno de los bloques una idea medianamente tomada, si bien hay algunos ruidos o algunas interferencias que no terminan de convencer, como fue en su momento la creación de esta comisión multisectorial que se conformó aquí en el Consejo Deliberante con la representación de otros actores. Lo vamos a escuchar, por ejemplo, en la palabra de Juan Sáenz, o en la figura de Eduardo Lapenta, que también termina de hacer ruido porque algunos lo vinculan que podría llegar a ser tomado como una cuestión partidaria también. Recordemos que es uno de los referentes del Partido Socialista. También en algún tema o en relación a esto va a hacer alusión el edil Pablo Gianibelli, y también lo que implica una expropiación. ¿Cuántas empresas o cuántos predios logran expropiarse por parte de la provincia de Buenos Aires? Porque hablar de la expropiación implica que intervenga la provincia de Buenos Aires, que esto se termine de decidir entre los diputados y senadores. ¿Cuántas expropiaciones salen? ¿Está la provincia de Buenos Aires en condiciones de pagar hoy, por ejemplo, si serían 80 millones de pesos para recuperar un predio para nuestra ciudad? Bueno, esto es el análisis que también va a hacer Martín Laborda desde Peronistas Sin Fronteras. Por eso les proponemos escuchar entonces lo que nos va a contar con respecto a este tema Pablo Gianibelli desde el Frente Renovador, Juan Sáenz desde la Unión Cívica Radical en el marco del Frente Amplio UNEN y también Martín Laborda desde Peronistas Sin Fronteras. Bueno, un poco sí, sigue el proceso que se ha establecido en este sentido. El Ejecutivo ha mandado algunas pautas que seguramente se van a terminar de discutir y afinar. Lo que sí nos preocupa en algún punto, en términos particulares, es evitar la politización en términos partidarios de la temática, y esto un poco lo vamos a plantear nuevamente. Yo se lo he planteado al presidente del cuerpo, de darle la mayor cobertura y seriedad posible. Sabemos del profesional, el doctor Lapenta, que ha intervenido desde el lugar de los trabajadores, entendemos, de la mesa respectiva. Lo que queremos evitar es que esto con el tiempo se realice político-partidariamente y desvirtúe un poco el espíritu que es poder colaborar para mantener esta fuente de trabajo y clarificar los hechos de todo el procedimiento del 2001 a esta parte, que vemos que es lo más necesario en paralelo, ¿no? En agosto el Consejo Deliberante decidió la nulidad, si se quiere, de estas escrituras, teniendo en cuenta que el empresario no había cumplido con lo pautado. Hoy, si se quiere, el doctor Lapenta plantea un camino similar y el Ejecutivo directamente la expropiación, no más allá de declararlo de utilidad. Digo, ¿no los deja a ustedes como Consejo Deliberante al medio de una situación que verdaderamente ya tendrían que haber estado superada? Por eso digo, me parece que hay responsabilidad de las autoridades del cuerpo de poner límites acotados. Hay representaciones que, además de lo profesional, se asocian a lo político partidario y que son las preocupaciones que estamos planteando. Nosotros estamos teniendo la mejor buena voluntad para no poner lo político partidario por sobre la problemática en particular, que es la de los trabajadores en principio y la del esclarecimiento de la situación. Nos parece que no se ha manejado de esa manera desde todos los sectores y lo vamos a plantear para dentro del cuerpo respetando esta situación. Lo que sí no estamos para nada satisfechos con cómo se han llevado algunas situaciones adelante, y nos parecen que es utilizar una situación de necesidad para un posicionamiento político partidario que poco tiene que ver con el fondo de la cuestión, que ya lo veníamos abordando y que veníamos llevando los canales respectivos. El Consejo Deliberante lo que tomó fue un rol de acompañamiento en este proceso. Creo que en estos últimos momentos, y este planteo que bien estás haciendo, tiene que ver con eso. Se ha desvirtuado un poco el camino que nos planteamos, y yo en algún punto puedo manifestar, por lo menos desde mi punto de vista, que la buena fe puesta por parte nuestra ha sido en algún punto vulnerada. Pero esto no quiere decir que no sigamos acompañando el reclamo genuino de los trabajadores y que no sigamos buscando el esclarecimiento. Casualmente, el doctor Lapenta también, en este sentido, ha sido funcionario legal y técnico de la gestión que inició todo este proceso, pero de eso no hemos visto explicación alguna. Ánimo de contraponernos no tenemos, respeto profesional sí. Lo que sí es cierto es que las cuestiones y las reglas que planteamos en algún momento no se han respetado tal cual es, y nosotros vamos a hacer, por lo menos yo individualmente y seguramente con el bloque, las consultas y las observaciones respectivas a las autoridades del cuerpo, porque no hemos mantenido dentro de las reglas establecidas cuando nos sentamos a dialogar. Ahora se va a empezar a estudiar, obviamente, en la Comisión de Interpretación del Legislador, pero ¿qué crees que es más viable, por lo menos de su experiencia personal y como concejal? ¿Hablar nuevamente de la nulidad de estas escrituras o pensar en una expropiación? Me parece que sin ver el proceso para atrás, lo que vamos a estar dejando son algunos hechos que pueden rozar la ilegalidad sin salvarse. Y en este sentido, expropiar, lo que estaríamos haciendo es fogoneando
sin haber hecho la investigación previa, que no tiene por qué ser muy extensa, sino lo justo y necesario, estaríamos haciendo parte de un fraude establecido en términos económicos y dejando a Azul muy mal parado, porque si hay irregularidades en el procedimiento, si hay incumplimientos, si hay un montón de vicios establecidos, realmente lo que no podemos hacer es legitimar una posición que ha sido ganada de mala manera, en este caso por la parte del privado que se apoderó de tierras que pertenecían a todos los azuleños. Yo reivindico la postura que se tomó en agosto, en la cual nosotros como Consejo Deliberante tomamos la decisión de aportarle las herramientas legislativas necesarias para que el Departamento Ejecutivo fuera marcando el camino sobre los pasos a seguir en relación a este conflicto, que va por dos lados que tienen que ir en el mismo sentido. Por un lado, que los trabajadores puedan recuperar su fuente de trabajo, y por el otro lado, que el municipio pueda recuperar terrenos que eran de su patrimonio y que fueron vendidos en una situación bastante irregular en cuanto a la firma de las escrituras por no observar lo que establecían las ordenanzas previas. O sea que es una situación bastante compleja y nosotros entendíamos, por lo menos de mi parte, que el Departamento Ejecutivo era quien debía llevar la iniciativa en esto. Vos recordarás que se hizo una reunión en el SUMAC donde se decidió, a raíz de una propuesta, de conformar una mesa multisectorial, con la cual yo particularmente no estuve muy de acuerdo porque me parecía que era un poco diluir la responsabilidad que le cabía en esto al Departamento Ejecutivo. Como consecuencia de esa mesa multisectorial y su interés de participar en ella, surge un dictamen jurídico que hace el doctor Lapenta, que es, el Consejo lo ha evaluado, lo ha valorado y probablemente algunas cuestiones se tengan en cuenta. Y por otro lado surge un proyecto del Departamento Ejecutivo, un proyecto de ordenanza, declarando de interés público y sujeto a expropiación los predios. Esto llama la atención en varias cosas en relación a este proyecto de ordenanza. Primero, la necesidad de urgencia de convocar a una sesión extraordinaria, cuestión que es discutible, dado que estamos en periodo de sesiones ordinarias, por lo tanto la convocatoria a una sesión extraordinaria, según mi interpretación, no correspondería. De hecho, lo estamos tratando en el mismo día que se hace una sesión ordinaria, por lo tanto se podría haber incorporado como un expediente más a la sesión ordinaria. Y por otro lado, algo que surgió en la reunión que mantuvimos el otro día con el abogado que vino de las fábricas recuperadas, en la cual quedó de manifiesto que exprofeso el Departamento Ejecutivo había eliminado uno de los artículos que era precisamente el de que declaraba la urgencia del proceso de declaración de interés público, con lo cual supuestamente, según informaba este abogado, le permitía al municipio tomar posesión del predio. Creo que esto debe ser analizado exhaustivamente en la comisión de interpretación, con la cual vamos a colaborar todos los concejales. Vamos a tener en cuenta el proyecto de ordenanza, aún con ese artículo que fue eliminado y que nosotros creemos que es conveniente que figure. Pero bueno, el proyecto va a ser elaborado por la Comisión de Interpretación y vamos a tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el dictamen que realizara el doctor Lapenta en relación a la nulidad de las escrituras y del proceso de escrituración y la posibilidad de revertir el acto de escrituración, que un poco es el nudo de esta cuestión, ¿no? Porque lo que no queda claro es por qué el Departamento Ejecutivo en el año 2012, cuando firma las escrituras, no verificó el cumplimiento de aquel boleto de compraventa del año 2001. Hay dos posturas, este que surgió en las últimas semanas, que fue este proyecto elevado por el Ejecutivo de una posible expropiación. También hay que dejar claro que las expropiaciones, lo que se acuerde, si se llegara a expropiar, los montos corren por cuenta de la provincia es la que tiene que expropiar, por eso ronda, ya ha salido en algunos medios, una cifra de 80 millones de pesos que se tendrá que hacer cargo la provincia de Buenos Aires. De las expropiaciones que se han impulsado, verdaderamente muchas no han progresado en la Cámara de Diputados y Senadores, que son quienes otorgan el permiso, así que es un tema para analizarlo un poco más de fondo, la verdad. Y con el otro tema, nosotros hace un tiempo se aprobó una resolución donde se le daba la facultad al Ejecutivo para que revisara todos los actos que había hecho administrativo para entregar las escrituras, y bueno, y si encontrara alguna anomalía,
poder volver atrás del acto, que ese es un poco el camino que en algún momento queríamos hacer. También, bueno, se ha insumado un nuevo ingrediente a todo esto, que es esta presencia del señor Caro, de Fábricas Recuperadas, quien hemos tenido reuniones para abordar el tema. Él nos explicaba más o menos de 150 casos de fábricas recuperadas que ellos intervinieron. Hay creo que 10 que se fueron por la expropiación y el resto, bueno, son diferentes situaciones, ¿no? Hay quiebras, hay como en este caso un abandono, porque también hay que recordar que el empresario cerró las puertas de un día para otro y se fue. No se logró arreglar el tema indemnizatorio con los empleados y bueno, quedó todo la verdad en un stand-by. Lo que queremos es, desde el Consejo, tomar la solución o dar la solución más correcta que se pueda y obviamente beneficiando a la comunidad y a los trabajadores fundamentalmente, que hoy por hoy están sin trabajo. Desde los diferentes bloques, por lo menos las notas que hicimos, mantienen más la postura que en su momento votaron en agosto, que tiene que ver con la posibilidad de rever las escrituras, no tan así la expropiación. Digo, ¿no quedan girando siempre sobre lo mismo ante una respuesta que debería haber dado el Departamento Ejecutivo con respecto a este tema? Por ejemplo, cuando formaron la mesa multisectorial y siguen enredados cuando ustedes en realidad ya dictaminaron. Sí, un poco lo que te decía, esto se viene trabajando hace unos meses con esa primera línea de trabajo que fue rever todas las ordenanzas y todo lo actuado desde la gestión actual y de la gestión anterior. En eso la verdad que nos hemos enterado la última semana que no se avanzó mucho tampoco y ahora bueno, surgió esta nueva posibilidad de expropiación, que bueno, ya digo, es otro tema que se suma y para analizar y demás. Y por otro lado está en el medio de los trabajadores que hay que dar una respuesta para que rápidamente vuelvan a su fuente de trabajo, bueno, y puedan llevar el sustento a sus casas, que es lo fundamental. Pero bueno, trataremos de realizarlo rápidamente, ese es el compromiso que hemos asumido todos los concejales y dar una respuesta lo antes posible. De esta manera entonces escuchábamos a los ediles Pablo Gianibelli, Juan Sáenz y Martín Laborda desde el Frente Renovador, Unión Cívica Radical y Peronistas Sin Fronteras, con visiones quizás diferentes que siguen aportando incluso a esta gran problemática que hoy atraviesa nuestra ciudad o que lo viene haciendo desde hace aproximadamente 4 meses y medio. Esto quizás es lo que llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Cómo se tarda tanto y se da tanta vuelta para arribar, en este caso, a posibles soluciones o cuáles podrían llegar a ser los pasos a seguir? Porque recordemos que hace 4 meses y medio, como decimos, que este problema se instaló en nuestra ciudad, que los trabajadores están esperando una respuesta y obviamente toda la comunidad. Lo que pasa es que hubo idas y venidas. ¿Hasta dónde, por ejemplo, el Consejo Deliberante no termina una vez más rehén de las pocas decisiones que tiene el Departamento Ejecutivo a la hora de ejecutar determinados temas? Porque digo, si en agosto el Consejo Deliberante ya había dictaminado, por ejemplo, por mayoría o por unanimidad, ¿no?, con el consentimiento de todos los concejales, que los pasos a seguir eran, por ejemplo, revisar todas las escrituras, todos los documentos para ver el cumplimiento o no que Arias, en este caso el propietario de la empresa y de las tierras, había tenido sobre las mismas, y al darse cuenta, en este caso, que quizás no lo habría cumplimentado, bueno, tener la posibilidad de declarar la anulabilidad de todos los actos llevados a cabo. Entonces el municipio volvía a recuperar las tierras y según nos decía el doctor Eduardo Lapenta, esto llevaría un costo de aproximadamente 1,5 millones de pesos. Desde acá cierra, digo, ¿por qué después se esperó 2 meses más aproximadamente y ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, los trabajadores vuelven a movilizarse fuertemente y es ahí cuando se decide en el SUMAC realizar esta mesa multisectorial donde intervenga no solo el Departamento Ejecutivo, sino los concejales, como decíamos, el abogado de los trabajadores como el doctor Luis Conti, los delegados de los extextiles y también el doctor Lapenta, que aquí comienza a tener una intervención que es donde hace ruido para algunos ediles, lo escuchábamos a Pablo Gianibelli, para ver cuál podría llegar a ser la posible solución. El Ejecutivo ya la había dado. De hecho, el doctor Lapenta dice, bueno, para mí, desde mi punto de vista, de acuerdo a los estudios que hizo, la posible solución vendría por este carril, que es el mismo que ya había marcado el Consejo Deliberante. Lo que sucede que parece que el Poder Ejecutivo, como no está parado en el lugar que tiene que estar en el momento indicado, bueno, evidentemente necesita que intervengan nuevamente otros actores como el Consejo Deliberante para ver de qué manera se sigue caminando. Porque en realidad estamos pegando vueltas sobre lo mismo desde hace aproximadamente 2 meses cuando el Consejo Deliberante ya había dictaminado.
¿sí? En este caso, y se está yendo en el mismo carril, lo escuchábamos recién a los concejales, todos ven con mejores ojos pedir la anulabilidad de las escrituras que una posible expropiación, con lo que esto llevaría. Era claro Martín Laborda, a ver, la provincia de Buenos Aires tiene muy pocas expropiaciones en su haber, lleva muchísimo tiempo. ¿Está la provincia de Buenos Aires en condiciones de pagar, por ejemplo, alrededor de 80 millones de pesos? O supongamos que sea menos, 60, 50, 70, a nuestra ciudad para recuperar este predio? Digo, cuando hay otras necesidades que también son imperantes y vemos que la provincia de Buenos Aires está totalmente ausente, cuando no puede pagar mes a mes como corresponde el transporte rural para llevar a los chicos a las escuelas. Digo, a ver, entonces me parece que el Consejo Deliberante, al crear también esta mesa multisectorial, y lo planteaba Juan Sáenz, lo que hace es volver a quedar rehén de un tema que le corresponde al Poder Ejecutivo. Si bien en este último tiempo demostró, ¿sí?, que tiene una decisión tomada, que es recuperar el predio, pero lo quiere hacer, como decíamos, a través de la expropiación, como lo explicaba la doctora Luciana David. Da la impresión que el GPS municipal no anda, o por lo menos cuando lo quieren poner en funcionamiento siempre les da recalculando, porque verdaderamente nunca están a la altura de la circunstancia para tomar las decisiones en el momento que lo tienen que hacer. Y por eso hace 4 meses y medio que estamos pegando vuelta sobre una misma situación, hoy con 2 propuestas, que obviamente se valorará cuál es la mejor, y eso ahora depende una vez más de los concejales. Es decir, siempre vamos dando pasos para atrás, entonces cada vez estamos mucho más lejos de la meta. O es por eso que quizás este GPS municipal vive recalculando, porque el GPS generalmente marca el recorrido, pero en este caso, como siempre damos pasos para atrás, claro, queda recalculando, ¿sí? Bueno, veremos qué es lo que sucede, veremos ahora la intervención nuevamente del Consejo Deliberante en la Comisión de Interpretación y Legislación, y esperemos que la decisión que se tome, o la anulabilidad de las escrituras o la expropiación, como propone el intendente municipal, sea el mejor camino y el más corto para la recuperación de las fuentes de trabajo, que en definitiva es lo que estamos esperando todos los azuleños. Esto, y por supuesto ver también que hay todo un arco político que esté a la altura de estas circunstancias. Esperemos que el GPS municipal deje de decir recalculando y empiece a marcar el camino y el rumbo que todos queremos ver. Y hasta acá le decimos gracias. Gracias por haber estado del otro lado, acompañando como siempre y siendo parte de Banca 19. La idea es encontrarnos el próximo martes a partir de las 22 y como siempre los domingos a partir de las 20, las reiteraciones. Chao, gracias por compartir con nosotros una noche más.